La semana anterior, al introducir el concepto de la demanda, se dijo que los consumidores en general compran más de un bien cuando su precio es bajo, cuando su ingreso también sube, cuando los precios de los sustitutos de dicho bien también son altos, o cuando los precios de los complementos del bien también bajan. Hicimos muchos ejemplos al respecto en la instructoría de cómo estas impactaban el comportamiento del consumidor. Nuestra discusión estuvo todo el tiempo acerca de la demanda, pero de una forma cualitativa, no cuantitativa. No estuvimos hablando de cantidades específicamente. Discutimos la dirección en que la cantidad demandada se movía, pero no en específico cuál era el cambio en esa cantidad. Para poder medir qué tanto responde los consumidores a esos cambios en estas variables, es que los economistas usan el concepto de la elasticidad, que es el tema que hemos introducido esta semana en el estudio de la economía. Veamos entonces un poco más al respecto. Tenemos nosotros el concepto que elasticidad es una medida de la capacidad de respuesta de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida también ante un cambio en uno de sus determinantes. La elasticidad, entonces, como lo mencionábamos al inicio, ¿verdad? Es la sensibilidad que tienen los consumidores ante esas variaciones de precio de las que estamos hablando. Generalmente los cambios en el precio de un artículo provocan modificaciones en la cantidad demandada. La elasticidad del precio de la demanda determina la magnitud de este cambio. Entonces, la elasticidad es lo que mide qué tanto reaccionan los compradores y los vendedores a esos cambios en las condiciones de mercado. Al estudiar nosotros cómo un acontecimiento o alguna política también afecta al mercado, veíamos en el caso de Costa Rica cómo la implementación de un impuesto a los vendedores también es asumida por los compradores, porque está en juego en la misma curva, ¿verdad? Está en juego en la interacción que existe entre la oferta y la demanda. Entonces, ¿cómo nosotros vemos que una implementación de una política de este tipo viene e impacta al mercado? Podemos discutir no solo la dirección del efecto, sino también su magnitud gracias a la elasticidad, ¿verdad? Porque la elasticidad es muy útil en muchas aplicaciones, como veremos hacia el final de esta semana. Vamos a hablar de elasticidad en sus diferentes tipos. La elasticidad de la demanda, específicamente, es el concepto económico que se emplea para poder medir el cambio generado en las cantidades ofrecidas de un bien o servicio frente a cambios verificados en los factores que la determinan. El concepto de la elasticidad en economía revela cuán sensible es una variable frente a las variaciones o cambios ocurridos en otra variable que la determina, ¿verdad? Y eso es lo que respecta a la elasticidad de la demanda. En sentido general, existen varias variables o factores que provocan variaciones en las cantidades que los consumidores podríamos estar dispuestos a comprar en el mercado. Por lo tanto, este tema de la elasticidad de la demanda encierra el estudio o análisis de todos estos efectos experimentados en las cantidades demandadas causados por ciertos factores. Ya hablamos varias veces de factores y no hemos aterrizado cuáles factores. Pues estos factores de los que estamos hablando pueden calificarse como factores clave y son los siguientes factores. Estamos hablando del precio del bien, hablamos también del precio de bienes sustitutos o complementarios, hablamos también del ingreso de los consumidores y hablamos también de la preferencia de los consumidores. De los factores de impacto mencionados
en este tipo de elasticidad hay que expresar que el factor precio es el que se enfoca en la mayoría de los estudios en la teoría económica. Esa es la razón por la importancia del impacto provocado en las cantidades demandadas, que se hable con mayor frecuencia de la elasticidad precio de la demanda, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? La elasticidad precio de la demanda, entonces, ¿qué es? La elasticidad precio de la demanda es una medida carente de unidades, nos dice Parkin, de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto al cambio en su precio, cuando todas las demás variables que influyen en los planes de los compradores permanecen constantes. Aquí hacemos siempre referencia a todas las demás variables que pueden venir y determinar el impacto en esta decisión de compra de los consumidores. Ahora bien, la ley de la demanda dice que la caída del precio de un bien aumenta la cantidad demandada de este. La elasticidad precio de la demanda entonces nos mide qué tanto la cantidad demandada responde a un cambio en el precio. Y la demanda de un bien se dice que es elástica o también inelástica. Elástica es la cantidad demandada que responde sustancialmente a un cambio en el precio. Y cuando decimos que es inelástica, si la cantidad demandada responde ligeramente a un cambio en este precio. En este sentido, la elasticidad precio de la demanda para cualquier bien mide qué tan dispuestos están los consumidores a comprar menos del bien cuando el precio sube, debido a que la curva de la demanda refleja los diferentes factores económicos, sociales y psicológicos también que forman las preferencias del consumidor. No existe una regla universal sencilla respecto a qué determina la elasticidad de la curva de la demanda. Sin embargo, con base a la experiencia podríamos establecer algunas de estas reglas que influyen. Estas son la disponibilidad de los sustitutos cercanos. Cuando estamos hablando nosotros de los bienes con sustitutos cercanos, son los que, por ejemplo, podría ser la mantequilla y la margarina, que son fácilmente sustituibles. Un pequeño incremento en el precio de la mantequilla, suponiendo que el precio de la margarina se mantiene constante, hace que la cantidad vendida de mantequilla disminuya a una gran cantidad. Otro ejemplo podría ser los huevos, que son un alimento sin sustituto cercano. La demanda de los huevos es menos elástica que la demanda de la mantequilla. ¿Por qué? Porque aunque incremente el precio, no se va a ver afectado. ¿Por qué? Por no tener un producto sustituto cercano, a diferencia de la mantequilla y la margarina. El otro factor que por regla general influye también son las necesidades frente a los lujos. Acá nosotros lo que tenemos es que las necesidades tienden a tener demandas inelásticas, este tipo de necesidades, ¿verdad? Mientras que los lujos sí tienen demandas elásticas. Cuando el precio de una visita al médico aumenta, por ejemplo, las personas no suelen reducir drásticamente el número de veces que acuden al médico, aunque sus visitas se pueden volver menos frecuentes. Es algo parecido a lo que nosotros hablamos en nuestro ejemplo del incremento en los precios de las mascarillas en esta época de pandemia, ¿verdad? Por otro lado, podríamos decir que cuando el precio de los veleros aumenta, entonces la cantidad demandada de los veleros disminuye sustancialmente, ¿verdad? La razón es que la mayoría de las personas que acuden a un médico es por necesidad y los veleros verdaderamente son un lujo, no los podemos tener todo, ¿verdad? No es un bien que esté a disposición de todo el mundo. El hecho entonces de que un bien sea una necesidad o un lujo no depende de las propiedades intrínsecas del bien, sino de las preferencias del consumidor, y es el ejemplo perfecto de las mascarillas, ¿verdad? Que se vuelve un bien necesario ante la condición actual que vivimos de pandemia, porque
ahora sí se vuelve necesario. Antes era una necesidad específica para un sector específico de población, que podría ser el sector médico o el sector salud, pero ahora es una necesidad para todos las personas en el mundo. El otro factor es la definición de mercado. La definición de mercado, la elasticidad de la demanda en un mercado depende de cómo trazamos los límites del mismo mercado, ¿verdad? Entre más definido sea el mercado, se tiende a tener demandas más elásticas que los mercados en un sentido más amplio, porque se vuelve más fácil encontrar sustitutos cercanos para los bienes de mercados más estrechos. Por ejemplo, la comida. Una amplia categoría tiene una demanda inelástica porque no hay buenos sustitutos para la comida. El helado, que tanto mencionábamos en los videos de la semana anterior, es una categoría mejor definida, pues tiene una demanda más elástica porque es fácil sustituir el helado con otro tipo de postre, ¿verdad? En el caso, el helado de vainilla, que se volvería una categoría más estrecha que la del helado en general, tiene una demanda muy elástica debido a que existen otros sabores del mismo helado, ¿verdad? Que son casi perfectos sustitutos de esto. Entonces, en cuanto a la definición de mercado, este es el ejemplo que nosotros podemos encontrar sobre la elasticidad de la demanda. Finalmente, tenemos el otro factor que es el horizonte de tiempo. Los bienes tienden a tener demandas más elásticas entre más largo sea el horizonte del tiempo. Cuando el precio de la gasolina aumenta, por ejemplo, la cantidad demandada de gasolina cae ligeramente en los primeros meses y empezamos a compartir vehículos, ¿verdad? Con algún vecino, algún compañero de trabajo que viva cerca de nosotros, o empezamos a usar el transporte colectivo. Pero después de un tiempo las personas compran automóviles que gastan menos gasolina. Si este precio se mantuviera por mucho tiempo elevado, lo que hacemos es cambiamos el vehículo mejor, ¿verdad? O compramos una moto también de repente, ¿verdad? Entonces, después de un tiempo las personas compran automóviles que gastan menos combustible o usan el transporte público o se mudan a un lugar más cercano del trabajo y después de unos años la cantidad de gasolina demandada cae sustancialmente, ¿verdad? Que es justamente también el ejemplo que veíamos en la instructoría sobre las mascarillas, que es imposible que permanezca por siempre elevándose el precio del bien y las personas lo sigamos consumiendo. Llega un momento en que la curva de la oferta y la curva de la demanda llegan y encuentran su equilibrio y al final termina bajando el precio. Bueno, veamos las lecturas de la semana, cómo profundizan en este tema de la elasticidad, precio de la demanda.